Pero ese no es José Agustín, el que está en esa foto. Sí. No es. Ajá. No, no es. Ah, bueno, el que yo conozco. Ya ve que de su terrible accidente... Sí, pero él no es. No es ni antes ni después. Él no es. Sí. Es un error. No Esa foto es de otra persona. Ya no lo reconoce. Yo no sé quién el señor es. Ah, aquí sí es, perdón. Sí. ¿Con quién está? Con usted. Con usted. Ajá. Pero es que ya está muy enfermo, ¿no? Sí, lo vieron, sí. Está muy cambiado. Sí, claro que es. Ya no puede hilar una conversación de fondo. Ya ve que anteriormente sí, ya no, está de uno le hacía una pregunta y respondía sí. con una cátedra. Sí, el que sí lo veo y que está seguido muy bien es Rius, aunque está enfermo. Ah, qué caray. Sí, Rius es terrible. Sí. Ah, sí, claro que era José Agustín, es que está muy cambiado. Sí, es que yo lo estaba viendo, estaba yo viendo él, usted, sí. y no estaba reconociendo al otro señor, pero es que toma mucha cerveza, por eso está como gordito. muy hinchado. Ah, aquí está Gonzalo Martré. Ajá. Sí. Él me acaba de mandar todos sus libros. Claro. Sí, perdón, claro que sí es. Sí, ya tiene usted años sin verlos, ¿verdad? No, a José Agustín sí lo vi. Sí. Pero lo vi ya muy enfermo. Fui a Cuautla. Él allá vive. Sí. Y fui a Cuautla a verlo. Pero ahorita no lo reconocí. Es que toma mucha cerveza y se hinchó mucho. Que ande con su bohemia para allá y para acá. Demasiado, sí. Le hicimos un documentalito chico, precisamente también para la escuela. Ah, qué bueno. Sí, lo mismo más o menos que pretendemos con usted. Sí. Ah, perfecto. Sí. Ah, pues está muy buena esta revista. Muy bien hecha, ¿no? Sí, muchas gracias. No, muy bien. Comentamos de ahí algo de muchos escritores, incluyendo usted, y para nosotros era un honor que nos escribiera algo allí. Es algo sencillito, ahorita una dedicatoria, unas palabritas para alientar la obra literaria. Ah, pues está muy bonito. Muchas gracias. El texto tiene una lógica muy al estilo de José Agustín. Por eso lo fueron a ver. Sí, también no, de por sí que también lo conocemos de hace años. Patada. A él también lo llevamos varias veces. A él lo llevamos 5 o 6 veces en distintos tiempos a Nezahualcóyotl. Claro. Sí, siempre ha sido también muy solidario. También mucha gente en esa... A ustedes dos, yo creo que son los que más quieren allí en Ciudad Nezahualcóyotl. Ah, sí. Por supuesto también al maestro Carlos Monsiváis, que en paz descanse. Ay, qué tristeza. Con él abrimos las veladas literarias en 1980. Más de 200 alumnos, personas, asistían a esas veladas. Se impresionaban los escritores en esos años porque según iban más a nuestras veladas literarias que a Bellas Artes o que a las universidades. Sí. Pero sacamos una foto con la maestra. Ah, pero lo volteamos. Muy bien. Entonces, maestra, en esta partecita es como, esta hoja es para usted. No, yo le regalo un libro mío y le escribo. Muy bien. No. ¿A me lo va a dejar o qué? Sí. Bueno, aquí lo dejo. Mire, aquí también
Maestra Elena Poniatowska, amor, ¿qué significa, qué es para usted la literatura? Bueno, escribir para mí y hacer periodismo como lo hago en la jornada y escribir libros, pues es mi manera, mi forma de estar sobre la tierra. Es a lo que me dedico desde que tengo, me inicié a los 21 años, desde los 21 años. Pero ¿qué diferencia se encuentra con el periodismo precisamente? Comparten géneros, pero tiene matices distintos, ¿no? Bueno, el periodismo es, en general, hago crónicas, hago entrevistas, y en el periodismo lo que sucede es que uno tiene que entregar de inmediato, porque siempre está el jefe de redacción, el jefe de información detrás de uno diciéndole ya entrega, eres la última, ya todos entregaron, porque se cierra la edición a determinada hora. Entonces al día siguiente, cuando uno lee lo que escribió, pues piensa, ay, se me olvidó esto, ay, se me fue lo otro, ay, se me pasó, y todo eso, y nos da mucha tristeza, pero el periodismo, bueno, su inmediatez muchas veces hace que uno no quede satisfecho con lo que hace. En cambio, la literatura depende solo de uno. No hay uno entrega cuando uno puede o cuando uno quiere o cuando uno ha terminado, y además es muy solitario, es una gran aventura muy solitaria frente a la mesa del trabajo. Uh-huh. Pero el escritor, ¿cómo se forma? ¿Nace o se hace? ¿O dónde se puede comprar esos 3 kilos de talento o los mismos kilos de inspiración? No, el ser escritor es un oficio, es como ser carpintero, como coser, como tejer aquí, una silla, es un oficio como cualquiera, y se hace con la práctica, y se hace con el trabajo diario, y se hace con la pasión o el interés que le pone uno a la entrevista. Con la lectura con la lectura, obviamente. Creo que es muy importante, porque finalmente escribir es leer y después a veces leer, su consecuencia inmediata no es escribir, pero yo creo que si uno quiere escribir es muy importante leer, porque leer es también una forma de informarse. Maestra, ¿por qué México no es un país lector? ¿Por qué varias investigaciones señalan tremendos déficits en la lectura de niños, jóvenes y adultos? ¿Y qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, México es un país donde hay un alto porcentaje de analfabetismo. Hay mucha gente que no sabe leer y por lo tanto no sabe escribir. Hay mucha gente que hay lo que se llama un analfabetismo funcional, es decir, hay mucha gente que sabe leer los llamados monitos, los pasquines, los lee porque se apoya en la imagen, pero muchas veces no es suficiente. Un libro pues son letras, una tras otra, y se requiere, desde luego, si no se ha aprendido a leer en la infancia, pues requiere un esfuerzo. En México hay muchísimo, no solo analfabetismo, sino analfabetismo funcional. Incluso en nuestro país quisieron hacer un cine sin poner letreros debajo de las películas, y se vio que no se podía, que había que poner letreros para que la gente leyera. Claro, con la imagen se informaba, la gente se informaba de lo que sucedía en una película, pero también muchos no podían ni siquiera leer los letreros. Por eso se optó también por traducir las películas. Bueno, hay mucha gente que no habla inglés, aunque yo veo que sí hay cada vez más. Una pregunta un tanto en broma, maestra. ¿Cuáles son los 3 libros y los 3 autores que marcaron su vida?
Bueno, desde luego marcó mi vida. Bueno, los mexicanos marcaron mi vida, pues obviamente Juan Rulfo, Carlos Fuentes y Octavio Paz. Hubo Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, son los tres autores mexicanos que yo leí cuando era joven con más gusto, pero también leía mujeres como Elena Garro, que me gustó muchísimo, y sobre todo me gustó mucho la chiapaneca, la quise mucho, Rosario Castellanos, y también he leído pues a mis contemporáneos y a escritores más jóvenes. Sí, le hice esta pregunta a sabiendas de que tiene ya un tufo muy especial, ¿no? O sea, le hicieron a nuestro presidente actual en la Feria del Libro. Y obviamente causó mucho impacto que no supo responder. Que él no pudo decir, sí, que él siendo presidente de la República y habiendo estado en la universidad, no pudiera ni dar siquiera 3 nombres de 3 autores. Es una tristeza y una vergüenza. Y máxime que hace poco también se supo que hasta plagió su tesis. Ah, sí, eso también se dice. Bien. Normalmente esta pregunta a otro escritor hubiera de alguna manera hubiera respondido de que no eran 3, sino que muchísimos escritores y que muchísimas lecturas y que muchísimos libros, ¿no? No 3 porque 3 es un número muy parquito, ¿no? Pero claro, obviamente usted señaló a escritores como Octavio Paz, como Rulfo, como Fuentes, que son patriarcas de la literatura mexicana, ¿no? Y obviamente muy válida la respuesta. ¿Por qué invariablemente son mujeres las protagonistas de sus libros? Bueno, porque siempre se ha olvidado las mujeres, entonces por inclinación natural pues quise rescatar a escritoras de las que se habla muy poco y por quien siento mucha admiración, y no solo admiración, sino que cariño. Tan es así que su último libro, recién presentado en la feria de Palacio de Minería, Las Indómitas, están nuevamente. Sí, también, pero están las soldaderas, están las mujeres que trabajan en el servicio, en las casas, pero la mayoría de las que yo, sobre quienes escribí, eran las mujeres peruanas cuyas condiciones son peores que las de las mexicanas, y luego pues algunas escritoras que admiro, ¿no? Está desde luego la protagonista de la novela Hasta no verte, Jesús mío, que se llama Josefina Borges. Aquí tengo una anécdota curiosa, maestra. Yo tengo pues un proyecto, una empresita cultural que se llama Culturama. En esa empresita me mandan becarios de la Secretaría del Trabajo. Resulta que la anterior generación, que será por octubre del año pasado, me llegó un chico que según era bisnieto, tataranieto de Jesús, ¿sí? Y vive en Iztapaluca esa familia. Imagínense mi sorpresa, decir, ah, caray. Bueno, ella nunca se casó, no tuvo hijos, así que a lo mejor pues tiene que ser bisnieto o nieto de su... ella recogió un muchacho que se llama Lalo, a lo mejor era hijo de él, pero ella no dejó descendencia. Ah, ya, sí, recuerdo. Porque ella sí recogía niños y recogió a Lalo, pero no creo que lo haya adoptado en el sentido de darle su nombre, lo adoptó en el sentido de cuidarlo. Sí, me juró y me perjuró ese niño de que tenía ese vínculo con la familia. Yo dije, no, pues se me hace mucha casualidad, ¿no? Ah, pues me gustaría verlo, sí. Pues voy a contactarlo, bonito, sí, voy a contactarlo y ver por dónde salió, a lo mejor claro, sea uno de los hijos porque ella adoptivos. Sí tuvo un hijo que se llama Lalo. Bueno, no es el hijo de sus entrañas, es un niño que ella recogió, de que lo veía, que formaba parte de una familia numerosa, era el último, la mamá lo maltrataba,
y entonces ella lo empezó a llevar a su vivienda y a cuidarlo ella. Sí. Pero no era su hijo. Ahorita estoy releyendo precisamente esa Sí, ahí va usted a extraordinaria verlo. novela, sí. Sí. Bien. Hace poco comentó que se están muriendo intelectuales comprometidos, muy singularmente siempre en México. Bueno, parece que también es un mal en el mundo, que de repente se muere 1, 2 y 3, y ahorita nos pasa esto recientemente, ¿no? En el 2010 recuerdo que se fue Monsiváis, Gabriel Vargas, José Emilio Pacheco, bueno, grandes escritores, y de repente como cuando se muere un escritor importante, como que se muere en racimo. ¿Qué me comenta, maestra? Bueno, ha sido una pérdida enorme, la pérdida de Monsiváis es de veras tremenda para la literatura, porque él era un gran analista político, un hombre que de veras conocía la realidad mexicana, se burlaba, se pitorreaba de todos los diputados y de los senadores, de las tonterías que decían. Leía todas las mañanas fácil todos los periódicos que se publican en México, las revistas, y entonces ya para las 8 de la mañana era un hombre totalmente informado, cosa que sucede muy poco. Claro que ahora se hacen síntesis de las principales noticias en los periódicos, pero no era la sabiduría de Carlos Monsiváis. Entonces es una pérdida enorme y es difícil sustituir a personajes tan grandes como José Emilio Pacheco o Carlos Monsiváis. Sí, irrepetibles, por supuesto. Son irrepetibles, pero además los jóvenes de ahora pues no tienen las preocupaciones que tenían ellos. Sí, no, pues tal parece que el maestro Monsiváis y también el maestro José Emilio Pacheco como que tenía ya integrada una computadora. Claro que sí. Sí, y hoy pues sí. Las nuevas generaciones pues tienen la fortuna de ello, pero están descuidando mucho la lectura y, y la abstracción y el análisis de fondo. Claro que sí. Bien, para incluir en esta plática algo de poesía, el género del poema, perdóneme un pleonasmo, adivine una adivinanza que dice: ¿quién es la que ardió en su llama? Hizo su vida poesía, bajó a la región sombría y lleva en su nombre a quien ama. ¿Y lleva en su nombre qué? A quien ama. No sé quién será. Se lo voy a repetir. Ajá. ¿Quién es la que ardió en su llama? Hizo su vida poesía, bajó a la región sombría, lleva en su nombre a quien ama. Ah, pues es Pita Amor, Guadalupe Amor. Bien que fue mi tía. Hecho precisamente por don José Emilio Pacheco. Ajá. Sí. Díganos, platíquenos algo de su tía. Bueno, era una mujer que muy bonita, que rompió cánones sociales, en cierta manera, que asombraba a todo el mundo porque era una mujer que hacía una vida nocturna, es decir, se iba mucho a los cabarets, salía en la noche y asombraba porque regresaba a su casa a las 3, 4 de la mañana. Y en ese momento con el lápiz de las cejas, con el que se pintaba las cejas, y en la bolsa de estraza del pan, que antes era de estraza, pues escribía poemas. Entonces nadie creía que ella escribía lo que ella escribía, porque estaba dedicada a la frivolidad, a la belleza, fue incluso actriz de cine. Y Alfonso Reyes fue quien dijo que ella misma hacía su poesía, que él dijo: uy, nada de comparaciones odiosas, aquí se trata de un caso mitológico, y él la apoyó en su poesía y siempre habló mal bien de ella, al contrario. ¿A qué figura mexicana histórica le hubiera gustado entrevistar
Por ejemplo, a Nezahualcóyotl, a Benito Juárez, a Juana de Asbaje, a Margarita Bueno, a Sor Mas. Juana, desde luego, y también desde luego a Nezahualcóyotl, también a Cuauhtémoc, ¿no? Me hubiera gustado mucho, pero sí me hubiera gustado mucho a Sor Juana, puesto que soy mujer y puesto que pues su obra es una obra pues que de mucho peso en la literatura universal, ¿no? Entonces verla a ella, verla en su celda de monja, verla escribir, ver cómo era su vida, me parece muy importante. Además, también ella cocinaba y decía que si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Entonces es un personaje muy completo, muy extraordinario y muy completo. Supongo que ya habrá escrito algunas páginas sobre de ella, Sí, sí. pero una novela no, ¿verdad? No, sobre ella no, pero ya hay mucho escrito sobre ella. Es probablemente la figura femenina más estudiada en la literatura en México, desde luego, y quizá en la literatura universal. Es muy reconocida Sor Juana Inés de la Cruz, e incluso hay películas sobre ella. ¿Por qué le llamaba usted mis tres gracias a Carlos Monsiváis, a José Emilio Pacheco y a Sergio Pitol? Bueno, es una broma porque hay una estatua de las tres gracias y y yo siempre acompañé a lo largo de los años a Monsiváis, sobre todo, es que el que fue más mi amigo, nos llamábamos mucho por teléfono, a José Emilio Pacheco también, y luego desde luego a Sergio Pitol, pero él primero fue diplomático, se fue de México durante mucho tiempo, y luego ya cuando regresó, vivió en México un tiempo, luego un tiempo ya vivió en el estado de Morelos y finalmente se fue a vivir a Jalapa, a su tierra, y allá tiene una casa bellísima. ¿Por qué no ha publicado en un libro sus colaboraciones dominicales que tiene La Jornada? Bueno, pues esto dependería, me encantaría, pero todavía no ha sucedido. Que serían pero, varios tomos, ¿no? Disculpando la interrupción. Sí, se harían varios tomos, pero bueno, quizá después, ¿no? Pero sí me gusta mucho publicar los domingos en La Jornada. Y a mí, por supuesto, leerlo, porque si no la leo el domingo, no descanso, no estoy bien toda la semana. Ay, pues que me halaga mucho que me diga eso, me da muchísimo gusto porque uno está aquí solito en su casa y no se da cuenta de quién lee y quién no, a quién le gusta, a quién le interesa, porque hay poca respuesta. Entonces me da muchísimo gusto que me diga, me halaga mucho que me diga que sí. No, que pues el halago es para mí, leerla. No, le agradezco muchísimo. Así como sus flores, sus libros, la visita. Desde hace muchos años soy lector asiduo de La Jornada, pero vamos, lo compro francamente los puros domingos por el suplemento y por... muchas gracias. Sí. ¿Cómo no? Bueno, a ver, otro poquito. El poeta André Breton llamó a México el país surrealista por excelencia. En su punto de vista, maestra, ¿qué es lo que tiene México que atrae a los intelectuales o artistas de otros países y culturas? Bueno, en una época, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a venir muchísimos, primero vinieron los cineastas perseguidos por el macartismo. Vino un gran cineasta, Dalton Trumbo, que hizo una película aquí en México que se llamó El Toro Valiente, pero él hizo una película en contra de la guerra buenísima que se llamó Johnny tomó su fusil. Pero además de los perseguidos por McCarthy,
pues empezaron a venir también en los de la Guerra Civil de España, los grandes filósofos como Eduardo Nicol, como Adolfo Sánchez Vázquez, que se fue a Morelia a vivir, como María Zambrano, en fin, vinieron muchas gentes absolutamente extraordinarias. Algunos se quedaron aquí, otros prefirieron irse a Estados Unidos y ya pues contribuyeron muchísimo a la cultura mexicana. Hicieron escuelas, seminarios, ateneos, liceos, en fin, están en la base de la gran cultura mexicana, ¿no? Y algunos también fueron antropólogos y se preocuparon mucho por nuestra arqueología, por Monte Albán, por Uxmal, por Oaxaca, por Yucatán. Entonces, pues fueron una aportación extraordinaria, y también vinieron norteamericanos que también se sintieron muy recompensados y muy felices por todo lo que les daba nuestro país, ¿no? Y todavía hay una mujer que ha recogido todo lo que es la cocina mexicana también. Ay, pero se me está yendo su nombre. Creo Diana, luego le digo, pero una mujer valiosísima. Así que hay de todo, hay un gran admiración por México, ¿no? Sin olvidar entre las como figuras, país extraordinario, ¿no? Sí, sin olvidar entre otras Sin personalidades. olvidar, por ejemplo, a Buñuel y a... Ahí iba yo un poquito, maestra Sergei Einstein, que es de los fundadores del cine mexicano. Bueno, sí, él es importantísimo. Su película Los Olvidados fue un punto de arranque para otro tipo de cine, con el camarógrafo Gabriel Figueroa, ¿no? Y todo un tanto anterior, bueno, ahorita me está hablando de Buñuel, ¿no? De Buñuel. Pero decía un tanto anterior, ¿qué? Sí, con Einstein. Sí. Bueno, él vino, pero él era ruso. Sí. Él vino de Rusia, pero él sí se llevó aquí, él amó a México y filmó cosas importantísimas. Existe la película México, México, pero se la confiscaron en Estados Unidos, todos los rollos de película, y finalmente él nunca la pudo armar él como armó antes el acorazado Potemkin. Sí. Entonces yo creo que para él ha de haber sido un golpe muy tremendo, una desilusión enorme, porque y aquí luego se hizo después una película sobre él en Guanajuato, que se llamó Eisenstein, pero la verdad no la he visto. Sí. Pero también muchos de sus colaboradores, incluso estaban los grandes muralistas. Tissé, y vinieron fotógrafos también muy grandes. Aquí estuvo Cartier-Bresson, el francés. Sí, lo relata muy espléndidamente, finísima, precisamente. Sí, sí. Y Edward Weston, obviamente. Sí. Y Tina Modotti. Sí, sí. Tina Modotti era la pareja de Edward Weston, y ella aquí cambió, estaba fotografiando, empezó a fotografiar a campesinos, a manos de trabajadores, de obreros, en fin, a la gente en la calle, a pulquerías que antes no se retrataban, ¿no? Ya no hizo retratos de gente bonita, sino todo lo que ella veía pues en las calles de México en esa época. Ya comprendo su respuesta cuando habla de Sor Juana, ¿sí? Realmente, pues sí, han escrito muchísimos escritores, ensayistas del nivel de Octavio Paz, ¿no? Y Las trampas de la fe escribió Octavio Paz. Exactamente. Pero, y además recreó toda la época, pero curiosamente, el virreinato. Entiendo de que de Tina Modotti se ha escrito poco, y cuando se ha escrito a veces de manera muy negativa.
Bueno, es que en su época la trataron muy mal, decían que era una espía, que era la Mata Hari del Comintern, y como era de izquierda en general, a la gente de izquierda la maltratan, desconfían mucho de ella, dicen siempre que son gente que espía, ¿no? O malhechora. Y además los comunistas como que no saben muy bien defender a sus mujeres, ¿no? Le sale lo macho, ¿no? También. Pues sí, le sale, y sí, la imposibilidad de protegerlas, porque por ejemplo recuerdo que Andrés Enestrosa decía que, que las mujeres comunistas confundían la palabra comunista con la palabra cama, que es muy despectivo para las mujeres. Sí. Yo sé, maestra, que usted considera que el mejor libro es el que está escribiendo, ¿verdad? No, sí, el que estoy escribiendo, porque necesito creer en él. Si no lo escribiera, si no creyera, pues no, me costaría mucho trabajo, porque escribir no es cosa de enchilame otra, ¿no? Es de veras, se necesita mucha concentración, mucho trabajo, mucho encierro, mucho privarse de cosas que podrían ser muy agradables, como salir al parque, ir al cine, a platicar con los amigos, y uno tiene que atornillarse frente a la máquina de escribir. Y a veces pues eso se necesita, para eso se necesita una disciplina, y esa disciplina se adquiere, y adquirir cualquier disciplina pues representa un esfuerzo grande. Sí, aunque sea un libro breve como el de querido Diego. Bueno, a veces hay, por ejemplo, eso sí puedo decirle que ese libro es un poco un regalo. Hay un impulso interior que en pocos libros, en una semana, en pocos días se puede escribir un libro pequeño, ¿no? Porque hay el impulso. Pero otra vez, pues, en otras ocasiones, pues escribir un libro es un arduo trabajo de investigación y de pasar días allí buscando, y de estar insatisfecho, en realidad la palabra es sufrir. Pero entiendo que ese librito, por muy breve, maestra, hurgó en muchísimos archivos, hurgó en la historia de no solo de Diego, sino el contexto de esa época es bien Hay amplio. ese librito, pero por ejemplo usted puede pensar también que está el libro uno de los libros importantes de José Revueltas, que es muy pequeño. Ay, Dios mío. El Apando. El Apando, que es de veras una joya de la literatura mexicana, y es un libro pequeño, y es un libro que él creo que él lo escribió no a través de un año o dos, sino que lo escribió casi de un jalón. Entonces hay libros que se dan así, sí, que salen de un jalón, y otros libros, por ejemplo los libros de Carlos Fuentes, como Terra Nostra, pues estuvo en Estados Unidos con una beca, con acceso a una gran biblioteca, pero estuvo mucho tiempo escribiendo ese libro. No sé cuántos años, pero yo creo que sí, varios años. Pero ya ve que también un libro, entiendo esa obra del maestro Fuentes, pero también le dio pauta para otros libros. Sí, claro, pero Terra Nostra es un libro más más voluminoso, más grande, y de difícil lectura también, porque Carlos Monsiváis decía que se necesitaba la beca Guggenheim para poder leerlo. Todavía pensar Carlos del maestro Monsiváis, ¿no? Pero si llegaran extraterrestres divinos, así como dioses, y les dijeran,
elija y le invitara, más que nada, a un paraíso divino, un paraíso en el que está la eterna juventud, que puede ver a sus familiares, qué sé yo, una fantasía de esa naturaleza, pero le dijeran, pero no puedes llevar tus 40 libros, tienes que escoger 5 o máximo 10. ¿Cuáles escogería, maestra? Míos. Sí, No creo que escogería porque se supone que más o menos, claro, se me olvidan, pero más o menos los tengo dentro. Escogería libros de otros, ¿no? Escogería, por ejemplo, el libro de mi mamá que se llama No me olvides, porque me gusta muchísimo pensar en ella y recordarla. Ella obviamente ya murió. Y escogería otros, tendría que pensar, pero no creo que me llevaría un libro mío. Procuraría, eso sí, escribir otro. Sensacional respuesta, maestra. Doy por terminada la entrevista con Muchas gracias. Ahora si quieren una galleta o no. Ahora sí, no la coge. ¿Sí? Bueno. Muchísimas gracias. Ay, ¿de qué? Ay,